La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este lugar y espacio para el análisis de la política, la cultura y la economía que ha creado la Jornada Zacatecas TV. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que afecta toda la vida política, social y económica de México, la impunidad y la corrupción. Recientemente, en nuestras páginas de la Jornada Nacional, se publicó un estudio donde México ubica el segundo lugar mundial en impunidad. Y recientemente, también Transparencia Mexicana nos ubica entre los países más corruptos del mundo. Por ello, en esta ocasión vamos a hablar con nuestro habitual colaborador de la Jornada Zacatecas TV, Marco Antonio Torres Inguanzo, y el doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, coordinador de la Maestría de Investigaciones Jurídicas de la UASA, a quienes les agradecemos su presencia, y empezamos a platicar esta charla con Marco Antonio sobre el tema del estudio de la impunidad. ¿Qué nos da este estudio? ¿Cómo se hace? Desde tu punto de vista, ¿qué mensaje debemos de obtener de este estudio? Mira, la Universidad de las Américas de Puebla se da la tarea, construye un centro de estudios sobre impunidad y justicia, inaugura ese centro con un estudio multidisciplinario y con algunas personalidades de corte internacional, sobre el tema de el querer medir la impunidad. Esto es, la no aplicación del derecho o la omisión del Estado de sus obligaciones jurisdiccionales, ¿verdad? En donde tratar de medir qué tanto los estados a lo largo, en el contexto mundial están cumpliendo con la aplicación de la ley y la gestión de la justicia. Entonces, de todos los delitos que hay, cuáles quedan castigados y cuáles quedan impunes, ¿no?, a partir de esta omisión. Entonces se mete a medir eso a partir de tres grandes componentes, que es el de seguridad, justicia y derechos humanos. Sí. Recordemos que un índice en realidad es como un indicador complejo. Esto es un indicador de muchos indicadores. Entonces junta muchos indicadores y genera una metodología, se ponen de acuerdo en una metodología y van a la ONU. De los 194 países de los que se constituye la Organización de las Naciones Unidas, encuentran que solamente 56 países tienen todos los datos que requieren para generar este índice y esta medición. De tal manera que hay 134 países de la ONU que no cuentan con estos índices y los ponen en una zona llamada impunidad estadística, porque ni siquiera pueden ser medidos por falta de datos que aporten. O sea que eso está aún más grave que aquellos que sí son medidos. De tal manera que de esos 56 países, México es uno de ellos, donde México sí tiene datos, los aporta. Y de esos, México queda en el segundo lugar de impunidad de ese universo de 56. Solamente el primer lugar es Filipinas. ¿No? Entonces, ¿no estamos tan mal? No lo sabemos. No lo sabemos porque el hecho de que otros países no hayan podido ser medidos, pues te meten en un signo de interrogación, pero no puedes hacer afirmaciones tajantes sobre eso, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que hicieron. El asunto es de que de 56 países que tienen datos, México en el segundo lugar es bastante grave. ¿Y ustedes ven acciones en el sentido de que las autoridades vayan a tomar medidas para evitar la impunidad, profesor? Bueno, primero tendremos que decir que el problema de la impunidad, de la corrupción en México es un asunto muy complejo, como en el mundo. Los seres humanos somos capaces de engañar a todo el mundo, excepto a uno mismo. El gran problema es que al ser una cuestión plurivalente, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con prácticas sociales, que tiene que ver con conocimiento de las normas, la no aplicación de las mismas, la ingeniería jurídica deficiente,
la descomposición de valores familiares, etcétera, pues es un asunto muy complejo. México tiene toda una historia en la cual, si bien es cierto, lentamente ha avanzado la democracia, también se ha ido democratizando la corrupción. Sí. O sea, se ha socializado en tal forma que forma parte del sistema y forma parte de nuestro quehacer cotidiano. No le puedo decir a mi hijo, no fumes si yo fumo, ¿verdad? Porque entonces le estoy diciendo, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y los discursos, pues sí, arrastran mucho, convencen, pero lo que más genera convicción son los testimonios de vida. El gran problema con nosotros es, hay referentes, más allá de qué lugar vayamos, que finalmente, atinadamente Marcos señala pues los parámetros de medición, etcétera, pero sí hay indicadores que nos dicen hasta qué grado la sociedad mexicana, nuestro país, está secuestrado por la corrupción, que no solamente es del gobierno, también proviene de todos los ámbitos sociales, iniciativa privada, sindicatos, medios de comunicación, familia, amigos, las relaciones inestables y demás que aceptamos y que procuramos generar como mecanismo de control y de realización personal. La corrupción, según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del 2013, señaló al Estado de San Luis Potosí, al Distrito Federal y al Estado de México como las entidades del país donde sus ciudadanos perciben mayor experiencia de corrupción. En esta encuesta, en el ranking, Zacatecas ocupa un muy honroso 12º lugar, lo cual, aunque es una percepción ciudadana, efectivamente es extremadamente preocupante. Porque el 86.6% de los zacatecanos, según esta encuesta, opinó que en la entidad es muy frecuente la corrupción. En estos niveles, el primer lugar de corrupción, según esta encuesta, la ocupa la policía, con un 89.7%, los partidos políticos, el Ministerio Público, los gobiernos estatales, los diputados y senadores, el 6º lugar los gobiernos municipales, 7º el gobierno federal, instituciones electorales, sindicatos, jueces, empresarios, medios de comunicación, hospitales públicos, universidades públicas con un nada despreciable 42%, las escuelas públicas, el ejército y la marina, las instituciones religiosas, los compañeros de trabajo, los vecinos y en el 20º lugar las familias, las familiares. Frente a esto, pues es evidente que tendremos que ir paulatinamente. Si la corrupción es un asunto nacional, pues es un asunto de todos. No puede ser producto ni de la ley más elaborada, sino de una Contraloría Social cotidiana. En la medida en que el gobierno abra perspectivas, no solo para sancionar irregularidades, sino para que la misma sociedad tenga facultades para demandar y exigir jurisdiccionalmente, no políticamente, que se enderecen los actos que se han cometido en contra de la sociedad, solamente en este sentido podemos hacerlo. De lo contrario, seguiremos hablando de muchas cosas, seguiremos hablando de... Profe, ¿usted no ve pues en este recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción, tanto en la Cámara de Senadores, de Diputados y recientemente en la Cámara Local de Zacatecas, no ve alguna luz en el camino que nos haga ver que se va a combatir la corrupción en serio? ¿O es una vez simulación? Mire, no lo creo. Primero porque los más opacos en materia de transparencia es el Poder Legislativo. Ellos no rinden cuentas. Sí, no. Ellos no dicen ni informan a sus electores del desempeño de su función. No hay criterios para medir y evaluar si los aproximadamente 360 pesos de una encuesta que se hace, de un muestreo que se hace, de cuánto le cuesta a un ciudadano mexicano pagar a un legislador federal, sea senador o sea diputado, igualmente en los estados, que es muy caro, y que más allá de lo caro, lo que nos preocupa es cómo le hacemos para medir su desempeño y que en base a eso pueda haber exigencia de cumplimiento. No le veo porque si laboran 220 días al año y vemos un nulo resultado, pues entonces lo primero que deberían empezar a hacer es por establecer requisitos de desempeño legislativo y luego que la sociedad misma pueda valorar
si están cumpliendo o no. Y agravado a esto está la reelección continua. Agravado a esto está la falta de ingeniería constitucional legal para hacer efectivos esos organismos, entre comillas, que se han hecho en contra de la corrupción. Tú, Marco, ves en el Sistema Nacional Anticorrupción la luz que nos pueda guiar a salir del pantano en el que estamos de corrupción e impunidad. Mira, ¿cuál es la relación entre... Es que corrupción e impunidad se ven de manera... Analíticamente los vemos por separado. Y luego vemos cómo se correlacionan uno con otro. En este estudio del que te hablé, sacan varias correlaciones. Una de ellas, la relación entre impunidad y desigualdad social. Impunidad, corrupción, impunidad y desarrollo humano. Ahí sí hay correlación. Donde no hubo correlación es impunidad, PIB. Ahora, sobre el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, en relación al tema de la impunidad, hay un problema muy grave que lo hace impune. ¿Cuál? El tema del fuero. O sea, los diputados y senadores no tocaron el fuero. De tal manera que eso los hace impunes. Porque al no tocar el fuero, al no quitar esos fueros, significa que entra esta visión que ya puede ser mucho mejor, porque es una visión sistémica para conceptualizar mejor el tema de la corrupción, ¿ah? Pero conservan los fueros. De tal manera que, pues, ¿a quién van a castigar? Porque ¿quién tiene fuero? El presidente tiene fuero, entonces a él no le pueden hacer nada. ¿Ah? Los presidentes municipales. Los presidentes municipales, los gobernadores, los legisladores. Entonces, ¿a quién van a castigar en el sistema anticorrupción si ellos tienen fuero? Lo cual significa que hacen un sistema anticorrupción, pero por adelantado le construyen una barrera de impunidad para ellos quedar a salvo, porque entonces ellos están fuera de castigo. ¿Ah? Mira, ese es el problema. Yo creo que el fuero es necesario jurídicamente y políticamente en este país. ¿En qué términos? Primero, el fuero que existe desde épocas antiquísimas, los fueros municipales era para que los municipios se pudieran regular a sí mismos, o la protección a una persona por su clase social. Pero en el México contemporáneo, el fuero es para proteger la función de un servidor público. Imaginémonos con las tentaciones del autoritarismo que están muy de moda en México y le hace presidente de la República con un centralismo secado. Quítales el fuero y ¿qué va a significar? Lo que hacían los hermanos Flores Magón, que en la mañana iban a la escuela de Derecho y en la tarde estaban en la cárcel, simplemente por repartir su periódico. ¿O qué vamos a hacer? Lo que le hicieron al senador que mata a Porfirio Díaz porque es opónimo a él, Belisario Domínguez. O sea, yo creo que aquí el problema es fortalecer la figura jurídica del fuero y hacer que genere menos el resultado. El resultado es la impunidad. O sea, nadie puede ser impune en este país, pero sí debe ser inmune. Porque el trabajo legislativo de subir a tribuna y decir tantas cosas está constitucionalmente protegido. Dice, a ningún diputado y senador le van a perseguir ni a reclamar por lo que diga. Cosa que eso, sí se da. Que es diferente por lo que haga. A eso sí es diferente. Entonces, la culpa no la tiene el fuero, sino el uso que se le ha dado, que se le ha corrompido, donde alguien va a un restaurante y saca la charola y dice, aquí soy yo, sutano de tal, y no te metas conmigo. Eso no debe estar en este país. Y yo creo que en ese sentido hay que acotar la figura del fuero para que se proteja la función, pero no generemos pues lo que se quiso evitar en la Constitución, mexicanos de primera, segunda o tercera. Claro, pero fue lo que no se quiso discutir. O sea, varios legisladores intentaron meter la discusión del tema del fuero para que la inmunidad no se convierta en impunidad. El problema es de que hubo rechazo completo, no se tocó. Sí. O sea, entonces estos grandes peces que se anuncian siempre al inicio de administraciones de que no van a caer.
esos grandes peces. Los Ese grandes peces, gobernador que construyó una presa, ese gobernador que desvió recursos para comprar ranchos. Exacto, ese esto es, gobernador son cuadros medios y bajos en donde se va a poder aplicar el sistema. Pero al presidente de la República que no se le pidió va moches, a tocar. no se le toca. Esos quedan ahí. No hay forma de que se le toque. Es que esa es la Al que tiene discusión que fuero. se debería dar, ¿no? El fuero más especial que hay en este país es el que goza el presidente de la República. A él solo se le puede hacer juicio político de residencia estando en funciones solo en traición a la patria. Y 2, por delitos graves del orden común, pero hasta que termina su sexenio y hasta antes de que prescriban los delitos. Es uno de los fueros, el más sui generis en toda América Latina. Yo creo que eso tenemos que cambiar. ¿Y después qué sigue? Yo creo que sigue, hay que desterrar todas las prácticas de discrecionalidad en el gobierno. Un gobierno moderno, un gobierno de la globalidad no puede tener facultades discrecionales. Si no, su transparencia mentada y ese capitalismo de rostro humano, entonces ¿cómo nos va a acreditar el actuar de sus gobernantes? ¿Qué más? Necesitamos ahora que ya se hizo la reforma del 2014 y que permite la reelección continua, haya mecanismos de evaluación del desempeño legislativo y que permita, antes de que el señor diputado o el senador o un ayuntamiento pueda reelegirse, que haya mecanismos de ratificación y rectificación. Si no lo hay, Revocación. de revocación. Si no lo existe, esto está incompleto. Y va a generar ¿qué? Lo que se quiso, entre comillas, erradicar, ¿no? La partidocracia, que hoy por hoy está más consolidada. Y, sin duda alguna, un concepto de democracia participativa donde no solo me informes, sino me dejes tomar parte de la toma de decisiones. Si no, pues, nos siguen mintiendo. Sí, esto es fíjate el asunto. En todos los delitos que se cometen en México, en el 91% de los casos no se inicia una averiguación por parte de las autoridades ministeriales. Lo cual significa que en todos esos hay muchos de esos casos donde son casos muy importantes de manejo del Estado. Esto significa que estamos ante el desfallecimiento del Estado. Porque un Estado que tiene bloqueada, obnubilada su función jurisdiccional, está desfallecido. Es un Estado desfallecido. Lo que se tiene que hacer para reconstruir esto es tanto que implica reconstruir los poderes y las capacidades del propio Estado, ahora en estado de desfallecimiento. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, de una cosa menor. En materia de leyes sí existen, ¿no? Sino es más bien la falta de voluntad de aplicarlas. ¿O también estamos fritos en materia de leyes? Sí hay normas jurídicas, el gran problema es que es complejo. A ver, ¿cómo te aplica? Hay un principio de derecho que dice que la ignorancia de la ley a nadie beneficia, sino más bien lo perjudica. Entonces, si usted no conoce sus derechos, si se los pisotean y usted no dice nada, los convalida. Esa es una. 2, los mecanismos de control interno del Estado para que efectivamente se esté verificando que no se extralimiten en sus funciones los poderes. Ya hubo varias experiencias en este país. Desde 1836 el quinto poder, esa era una de sus funciones. Hoy por hoy, todo mexicano que va transitando por cualquier carretera y lo detienen, bueno, nosotros sabíamos que tenía que estar presente un elemento, un integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es un retén federal, para que verifique que no te violenten tus derechos. Pero hoy, en esta guerra declarada, pero donde no hay suspensión de garantías, hacen y deshacen. Y entonces todo el mundo empezamos a formar parte de que, bueno, pues es que así son las cosas. No, así no deben de ser las cosas. Están violentando la ley. Y mientras sigamos pensando que la ley se hizo para los tontos, mientras pensemos que la ley no es más que para legitimar cosas, también es para cambiarlas. El derecho no solo es un obstáculo al cambio social, sino también para su transformación. Y luego la otra, empezar a ver cuál es la voluntad política, ya no la obligación jurídica, de los gobernantes de aplicar lo que les regula. Entonces, si no hay Contraloría Social, si no hay exigencia, nos quedamos tan tranquilos. Se simularon unas actas, no estoy hablando del caso Salinas, en Zacatecas, se simulan unas actas, etcétera, y es increíble que la prensa te pregunte, oiga, ¿cómo ve? Pues, ¿cómo veo?
Pues es una desfachatez del gobierno, de los órganos públicos, que si acaso se las cobraremos en las elecciones, pero que debiera haber un órgano que exprofeso, con autonomía, con funciones plenas, con capacidad, para que haga llamar a esos funcionarios que malversan, que incumplen en su función, ya sea por delito, hecho u omisión. Entonces, Marco, en materia de leyes locales, ¿tú ves condiciones de que el sistema nacional, sistema estatal anticorrupción o el Tribunal de Cuentas o como le pongan los legisladores locales, crees que se pueda superar estos vacíos que mencionamos sobre el fuero o acotar el fuero para que sea eficiente el sistema anticorrupción estatal? Antes de entrar al tema estatal específicamente, para ir agarrando el hilo y conectar que dejó el doctor Juan Manuel. Mira, la cosa es que primero tenemos que hacer una serie de estudios que no se han hecho con todo detenimiento. Esto es desmontar, deconstruir todo el esquema institucional, todo el esquema de capacidades institucionales para la aplicación de la ley de impartición y procuración de justicia. Te voy a poner un dato importante. El 46% de la población detenida no tiene sentencia. Esto es una población altísima, el 46%. Y luego, si nos metemos a ver el tema de capacidades institucionales, una de las causales de por qué está ocurriendo eso, nos damos cuenta que en México hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Va? Y la cifra media de estos países de medición en la ONU son 17 jueces por cada 10,000. En Croacia, que es el que presentó, digamos, los mejores números en términos de impunidad, son 45. Entonces, fíjate, caray, Croacia tiene 45 jueces por cada 100,000 habitantes. La media nacional son 17. México está súper abajo con 4. De tal manera que las capacidades institucionales para desahogar todo el proceso de impartición está complicadísimo, está muy por abajo. ¿De quién es responsabilidad? Entonces, no es un asunto solo de que quieran, sino de que puedan, ¿no? Y no solamente es querer, sino poder. ¿Y cuál es el asunto poder? El poder es la capacidad institucional para hacerlo. Entonces, no solamente que sean jueces honestos, buenos, sino que tengan la capacidad de hacerlo. Ante esa cantidad de casos y ante muy pocos jueces, no hay pues abasto no tienes. que Bueno, se dé ese es un indicador solamente de que el problema uno de los problemas por donde debemos de atacar el tema es por el tema de capacidades institucionales de todo el sistema de impartición y procuración de justicia. Ahora, para el caso de corrupción es más o menos la misma cosa. El problema es ahora ir a ver la legislación secundaria, ¿va? Y luego la manera en cómo se va a aplicar esto en estados y municipios, ¿va? No está nada claro todavía. No, para eso falta lo bueno, ¿eh? Y es Las donde letras está chiquitas. justamente lo bueno, donde está la carnita y donde las cosas se van, donde se marca la diferencia entre que eso funcione o no funcione. Ya revisamos a nivel de esas leyes generales que hay una serie de, digamos, vacíos que pudieron haberse evitado, como el caso del fuero y otros, ¿verdad? Otros vacíos que hay ahí, y que no se atendieron. O sea, es una ley como incompleta, ¿no? Entonces estamos llenos de leyes incompletas, ¿no? Y aquí habría que ver cuál es la razón, ¿no? Y ahorita entramos al tema de por qué razón se están construyendo este tipo de leyes incompletas, la incompletud de las leyes, cuando lo pueden hacer, sí, y no lo hacen. No veo satisfecho al profesor. No, porque tal pareciera que el planteamiento es, sabías que tenías que hacer esto y no lo hiciste. La verdad es que no es así en todos los casos. Vamos a pensar. En Zacatecas se sanciona muy severamente el abigeato, pero el estupro, mientras acá son hasta 18 años de cárcel, aquí en un estupro son 6 meses. Es un planteamiento erróneo creer que el legislador dijo, vale más una chiva que seducir a
menor de edad, puber, que aún no cumple la mayoría de edad. No fue ese el planteamiento. O sea, tiene razón Marco en términos de lo que señala, en términos generales, pero aquí yo iniciaría más que con capacidades institucionales con lo que no tenemos todavía en México, que es ciudadanía. El concepto ciudadanía tiene que ser hombres y mujeres enterados, partícipes en el quehacer público, que cuestionan, proponen y que al tener un alto grado cívico de participación, en ese mismo grado exigen quienes ocupen sus cargos, en este caso del Poder Legislativo, pues sea gente de probada conocimiento y experiencia, aunque no sean abogados. De preferencia debían ser gente conocedora del derecho. En tanto esto no sucede, pues claro que van a quedar enormes lagunas. Habrá que darle una vueltecita a ver cómo está compuesto e integrado el Poder Legislativo y nos daremos cuenta que en su inmensa mayoría no son conocedores del derecho. Sí, no. Entonces, recientemente el periódico hizo una pregunta con motivo del Día del Libro sobre cuáles eran los libros que lo habían marcado y la mayoría era sobre libros de motivación personal o religiosos. Bueno, nada más era la influencia de nuestro... Qué interesante. Pero el gran problema es que al no tener esta preparación y al tener una ciudadanía, un nivel cultural, cívico, de participación, ¿cómo le vas a exigir a tu representante? Tienes a un presidente de la República que no se sabe los estados de la República. No es líquido, sólido y O gaseoso. sea, Peña Nieto no sabe distinguir entre una ciudad y un estado. O sea, eso es increíble. Es un Pero Estás acabando con mi carrera política. El profesor toca un tema importante que es la ciudadanía en materia o la influencia de la ciudadanía que tiene para combatir a ambos problemas que estamos abordando, tanto la corrupción como la impunidad. El procurador anterior, Arturo Nale, él tenía sus pláticas y tenía toda una tesis ahí sobre que parte de la culpa de la inseguridad es de los padres de familia. Y era un debate que se daba mucho entre es como el huevo y la gallina, ¿no? Cómo construir esta ciudadanía, si bien tiene que venir de la misma ciudadanía o de las élites que tienen que irle dándole poder a los ciudadanos. ¿Qué papel tienen que jugar? ¿Cómo darle ese espacio a los ciudadanos? ¿Cómo incentivar pues la participación del ciudadano en este combate a la impunidad y a la corrupción? Mira, es que ciudadanía, el concepto de ciudadanía, el concepto que mejor define es el de inclusión. ¿Ah? De hecho, ahora la revaloración del concepto de ciudadanía es grandioso. En estos últimos 20 años se ha reconfigurado al grado de que se ha convertido en un paradigma que sustituyó a los paradigmas que fueron entrando en crisis desde los 60. Entonces, el tema de inclusión. Esta correlación probada y medida entre impunidad y desigualdad social, ¿verdad?, mete necesariamente el tema de la ciudadanía, ¿verdad?, porque son los procesos de inclusión. Sí, ustedes han mencionado que la Contraloría Social, ¿no? Entonces, en los procesos de inclusión para el caso de corrupción e impunidad significan inclusión en los controles, ¿verdad?, o sea, en los procesos de control. Sí. Ahora, ¿dónde está la participación ciudadana en los procesos de control? Actualmente no existe, ¿no? Empiezan, pero fíjate, pero espérame. Empiezan desde construir los sistemas de información, ¿no? Desde ahí empiezan los controles, no solamente los que están ya diseñados y autorizados, ¿verdad?, sino empiezan desde ahí. Y ahí, quien ha demostrado que puede generar como actor emergente un avance muy importante es la academia en estos procesos de inclusión. Fíjate bien, la ley de transparencia que se hizo y los avances, lo rescatable del Sistema Nacional Anticorrupción son producto de una elaboración, de un diseño de centros de investigación, ¿verdad?, que al meterlos a la agenda pública, ¿verdad?, entran en un proceso de presión y permite su aprobación. Esto es, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción no fue con la voluntad expresa de legisladores, ¿verdad?, fue a pesar de ellos.
Sí, fue una Y aquí presión fue una- de estas instituciones más una presión social. Y que también se dio. el caso de esto que estamos analizando ahorita, que es el índice global de impunidad, lo que ahorita analizamos, también viene de centros educativos de investigación. Entonces ahora hay la emergencia de la academia en este asunto de los problemas públicos, señalando cosas, informando, generando observatorios, ¿ah? Generan una función tal que permiten que la sociedad civil organizada, a partir de esa información que técnicamente es difícil de hacer, se incluya y se generen procesos de ciudadanización. Esto es, aquí la academia hace posible estos procesos de ciudadanización, de inclusión, de tal manera que organizaciones de la sociedad civil que no tienen elementos para estudiar estos problemas, pero que ya la academia se los da, entonces se enganchan y se meten a construir agenda. Esto es, ¿cuál es el proceso de inclusión? El proceso en cuando la sociedad civil toma banderas y construye temas para pasarlos a la agenda, ¿no? A la agenda pública. ¿Qué opinan, profesor? Bueno, yo creo que efectivamente hoy la sociedad moderna tiene expresiones de esta naturaleza. Aquí lo más grave que yo puedo percibir, y por lo menos no para hablar en lo general, sino de Zacatecas, sería interesante ver cuántos programas de gobierno tienen sustento en la academia. ¿Cuál es el interés que tiene el gobierno en acercarse a la academia? El sueño, para respetar el anonimato de mi amigo Pepe Escobedo y de mi amigo sociólogo, no es comercial, pero si quieren vayan con ellos, de Ivano de Martínez Ponce, pues es que lo que se trabaja y lo que se produce en el aula y en los centros de investigación tuviera un impacto en el quehacer gubernativo. Lamentablemente hay un divorcio terrible y una desinterés. Ahora, ¿quién tiene que ser responsable de estar construyendo esa ciudadanía, Marco? Yo digo que tiene que ser primero el Estado y todas las organizaciones, desde públicas y privadas y fundamentalmente a la familia. Si no se fortalece la familia, si no se da mayor educación, mayor participación, mayor promoción del desarrollo cultural de las personas, jamás podremos estar en condiciones de hacer nada. A ver, hace rato decía nuestro conductor, de arriba hacia abajo, ya lo vemos como una normalidad. O sea, para que algo sea bueno, vean el porcentaje en materia de iniciativas de ley. En este país, la inmensa mayoría las hace el Ejecutivo y entonces sí, bendito sea Dios, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la Cámara como en Los Pinos. Bueno, y entonces, ¿dónde estamos midiendo pues el desempeño de nuestros legisladores? ¿Dónde está su promoción? ¿Dónde está la ciudadanía? Excepto en esos grupos que son capaces por su nivel cultural. Es que la presión de lo que dice Juan Manuel, quiero comentar lo siguiente. Es que, mira, tenemos un estado en estado de desfallecimiento, por estas cifras que hemos estado dando. Bien. Pero cuando vemos la correlación que hay entre impunidad y desigualdad social y corrupción, significa que hay actores, esto es poderes, los llamados poderes no institucionales, poderes fácticos, ¿verdad?, que son los que están tomando el poder y dándole conducción, ¿no? Esto significa que hay un desfallecimiento del Estado porque previamente tenemos un Estado colonizado. Un Estado colonizado por estos poderes fácticos que usan, instrumentan ese Estado para beneficios privados, significa que le quitan las posibilidades y capacidades al Estado para atender sus tareas, ¿no? Por eso, esos grandes niveles de desigualdad, por eso la impunidad se correlaciona con la desigualdad, porque tienes un mismo elemento explicativo, que es este Estado colonizado. Ahora la pregunta es, ¿cómo desde la sociedad civil construimos una agenda y una estrategia para atender ese gran problema que tenemos de tener un Estado colonizado? Porque en eso Porque coinciden ambos, un Estado ¿no? colonizado no se va a descolonizar a sí mismo. ¿Va? Tiene que ir, esto es, no son iniciativas, por eso todas estas iniciativas de transparencia, todas estas iniciativas sobre la corrupción no han salido del interior del Estado, ¿va? Han salido de fuera. Sí, este Sistema Nacional Anticorrupción le aceleró su proceso. Claro, hizo la aprobación. red por la Fue por rendición de cuentas, por ¿no? la cuenta. Y toda esa red, que son un montón de organizaciones de la sociedad civil y académicos prestigiados que estuvieron construyendo las propuestas, ¿ah?
son desde fuera del Estado que llegan y empiezan a generar un proceso de rescate. Pero la gota que inicia todo este cambio es un reportaje, o sea, yo quiero meter el papel de los medios tanto para bien como para mal, ¿no? Que en este caso se hace un trabajo de excelente calidad por parte del equipo de Carmen Aristegui, se da a conocer algo irrebatible que es el conflicto de intereses y la compra, bueno, en fin, el caso de la Casa Blanca, y empieza a presionar la sociedad, que se juntó con otras cosas, con el caso de Ayotzinapa, en fin, pero la sociedad se incluyó junto con la academia. Entonces, yo quiero partir para ir a las conclusiones, en el sentido de que ustedes coinciden en el papel de la sociedad, tanto académica como civil, en el combate de la corrupción y la impunidad. Sí, aquí sería muy me gustaría que importante concluyéramos en eso, o sea, ¿qué debe de hacer la sociedad? ¿Qué debe de hacer la academia para organizarse y empezar a hacer como un clúster, como llaman ahora al gobierno todo, contra la corrupción, un clúster contra la impunidad? Marco. Nuestro cacique intelectual. El cacique intelectual. Bueno, yo creo que son muchas las labores. Uno, construir ciudadanía. Dos, ser vigilantes de que estas propuestas que se generan desde la academia no se deformen desde las instituciones. Porque entonces la pregunta es, ¿yo voy a crear un órgano anticorrupción que yo le voy a pagar para que me meta a mí a la cárcel? Sí, entonces tenemos que romper esos esquemas. Y también tenemos que romper el esquema de que nada se puede hacer y que todo está bien. Yo creo que es una enorme labor que tienen que hacer todos, la sociedad en su conjunto. No necesitamos derramar sangre. Yo creo que ese día diremos que México ya es moderno, el día que sin derramar sangre las cosas se hagan respetando las reglas conocidas, manejadas y generadas por todos. Que no haya gente que puede cometer un delito y no se le haga nada. Que no podemos estar hablando que haya un índice tan alto de no sentencias porque falta personal de justicia. Que se fortalezca a las familias y que con ellos valores y obviamente, fundamentalmente, con mejores condiciones de reparto de la riqueza. Si no, yo creo que va a estar muy difícil. Muy complicado. Marco, tu conclusión para despedir el programa. Bueno, creo que debe de haber un montón de estudios y primero las propuestas muy claras de cómo reconstruir estos diseños institucionales para avanzar, en donde claramente tengamos la inclusión de sociedad civil organizada en órganos de control. Mira, por ejemplo, ahorita la declaración de hace poco, desafortunada, del secretario de la Función Pública, de Virgilio Andrade, en el sentido de que él no puede ni tiene competencias para analizar el tema de la Casa Blanca, como lo que analizaste hace rato, ¿verdad? De tal manera que eso apunta a la impunidad, absolutamente. Y el caso en Zacatecas que reporta la jornada de Patricia Salinas, ¿verdad?, la exsecretaria de Economía del gobierno actual de Miguel Alonso, en donde vamos a ver si ha habido algún tipo de seguimiento o eso, porque incluso está ahí metido el vigilante, ¿no? Sí. Esto es, entonces, ¿quién va a vigilar al vigilante? Porque el vigilante está metido en los problemas donde... Bueno, el ciudadano o las esas universidades complicidades podrían... Por supuesto, sí, pero fíjate, eso lo está haciendo un medio de prensa, como el caso de la jornada, como lo hizo Aristegui en su momento, pero aquí necesitan enlazarse mucho con esas capacidades de la academia de investigar, ¿verdad?, que tienen la posibilidad técnica de hacerlo, pero luego transparentarlo y darlo a conocer a toda la sociedad, de todos los sectores sociales, para que de esa manera la academia, junto con los medios de comunicación, se conviertan en una especie de mediador transparente. Esto es, de una instancia de mediación que haga posible estos procesos de transparencia, de vigilancia y de evaluación, de actuación, ¿verdad? Porque desde el propio Estado, desde dentro, separado, incluso se están defendiendo con los dientes, como gato para arriba, para defender sus privilegios, ¿verdad? Sí. Y defender toda esa iniquidad en la que estamos metidos, no va a ocurrir, ¿no? Si no hay una actuación muy determinante entre sociedad civil organizada y academia junta,
Es muy difícil que cambien las cosas. Difícilmente que ¿verdad? cambien las cosas. Pues agradecerles a los dos su presencia. Este tema es fascinante. Nos podríamos mucho tiempo platicando. Ajá. Y agradecerle al doctor Juan Manuel su presencia. Vamos a seguirlo invitando a pesar de, aunque le restemos a su capital político. Sí, hombre. Oye, y a ustedes, pues principalmente agradecerles que nos vean en nuestros canales de YouTube, en redes sociales. Y nos vemos la próxima entrega con Sinergia. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.